Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron, el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Diablito», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su auto y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un mapa de la ciudad. Durante un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía Privet Drive. No podía ser. Los gatos no saben leer los rótulos ni los mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en auto, no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes, si hasta uno era incluso mayor que él, y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al parqueadero de Grunnings pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veía, y los señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto un búho, ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar.
Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa, hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una moneda. Cuando regresaba con una rosquilla gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. «Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry». El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Volvió la cabeza hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y se echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se peinó el bigote mientras pensaba. No, estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño, a lo mejor se llamaba Harvey o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana. Y no podía reprochárselo, si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa. Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros. Y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. Y por si fuera poco, lo había llamado muggle, fuera lo que fuese aquello. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su auto y a dirigirse hacia su casa, deseando que todos fueran imaginaciones suyas. Algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. ¡Fuera!, dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la vecina con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. ¡No lo haré! El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue a la sala para ver el noticiero de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy los búhos del país han presentado una conducta poco habitual. Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McCuffin y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón.
estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dursley entró en el comedor con 2 tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente fingían que ella no tenía hermana. No. Respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias. Masculló el señor Dursley. Búhos, estrellas fugaces. Y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, he pensado, quizá, que podría tener algo que ver con... ya sabes, su grupo... La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No se atrevería. En lugar de eso dijo, tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe de tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo. Respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry. Un nombre vulgar y horrible si quieres mi opinión. Oh, sí. Dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba ahí. Miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de unos... Bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo a él y a Petunia podrían mezclarlos en cualquier cosa que estuviera pasando. Bostezó y se dio la vuelta. No podría afectarlos a ellos. Qué equivocado estaba. El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Privet Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un auto en la calle de al lado, ni cuando 2 búhos volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. En Privet Drive nunca se había visto a un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo, y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes, y centellaban detrás de unas gafas de cristales de media luna, y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. Su nombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era mal recibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban, porque de pronto miró al gato. Todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró: Debería haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente farola quedó a oscuras. 12 veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron 2 puntitos lejanos, los ojos del gato que lo observaba. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley, con sus ojos como cuentas, pequeños y brillantes,
no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle, donde se sentó en el muro, cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dirigió la palabra. Me alegro de verla aquí, profesora McGonagall. Se dio la vuelta para sonreír al gato, pero este había desaparecido. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba gafas de montura cuadrada, idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. ¿Cómo has sabido que era yo? Preguntó. Mi querida profesora, nunca he visto un gato tan tieso. Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre un muro de ladrillo, respondió la profesora McGonagall. Todo el día, cuando podría haber estado de fiesta. Debo haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall resopló enfadada. Oh, sí, todos estaban de fiesta, de acuerdo, dijo con impaciencia. Yo creía que serían un poquito más prudentes, pero no. Hasta los muggles se han dado cuenta que algo sucede. Ha salido en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana de la oscura sala de los Dursley. Lo he oído. Bandadas de búhos, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. ¿Estrellas fugaces cayendo en Kent? Seguro que ha sido Daedalus Diggle. Nunca ha tenido mucho sentido común. No puede reprochárselo, dijo Dumbledore con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante 11 años. ¡Ya lo sé!, respondió irritada la profesora McGonagall. Pero esa no es una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a la calle a plena luz del día, ni siquiera se pone la ropa de los muggles. Intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y de soslayo hacia Dumbledore, como si esperara que éste le contestara algo. Pero como no lo hizo, continuó hablando. Sería extraordinario que el mismo día en que quien usted sabe parece haber desaparecido al fin, los muggles lo descubran todo sobre nosotros, porque realmente se ha ido. ¿No, Dumbledore? Es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. ¿Le gustaría tomar un caramelo de limón? ¿Un qué? Un caramelo de limón. Es una clase de dulce de los muggles que me gusta mucho. No, muchas gracias, respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. Como le decía, aunque quien usted sabe se haya ido. Mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Toda esa tontería de quien usted sabe. Durante 11 años he intentado persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver 2 caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo resultará muy confuso si seguimos diciendo quien usted sabe. Nunca he encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. Sé que usted no tiene ese problema, observó la profesora McGonagall entre la exasperación y la admiración. Pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al que quien usted... Bueno, Voldemort temía. Me está halagando, dijo con calma Dumbledore. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque usted es demasiado bueno, noble, para utilizarlos. Menos mal que está oscuro. No me ruborizaba tanto desde que la señora Pumphrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. Los búhos no son nada comparados con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció? ¿Sobre lo que finalmente lo detuvo? Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir. La verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría tapia. Pues ni como gato ni como mujer había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente que, fuera lo que fuese aquello que todos decían, no iba a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. Lo que están diciendo, insistió, es que la pasada noche Voldemort apareció en Godric's Hollow. Iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están...
Bueno, que están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó boquiabierta. Lily y James, no puedo creerlo. No quiero creerlo. Oh, Albus. Dumbledore se acercó y le dio una palmada en la espalda. Lo sé, dijo con tristeza. A la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. Eso no es todo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry. Pero no pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió. Y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza apesadumbrado. ¿Es verdad? Tartamudeó la profesora McGonagall. Después de todo lo que hizo, de toda la gente que mató, ¿no pudo matar a un niño? Es asombroso, entre todas las cosas que podrían detenerlo. Pero ¿cómo sobrevivió Harry en nombre del cielo? Solamente podemos hacer conjeturas, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con encaje y se lo pasó por los ojos por detrás de las gafas. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Pero para Dumbledore debía tener sentido, porque lo guardó y dijo: Hagrid se retrasa. Imagino que fue él quien dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, dijo la profesora McGonagall. Y yo me imagino que usted no va a decirme por qué. Entre tantos lugares tenía que venir precisamente aquí. He venido a entregar a Harry a su tía y su tío. Son la única familia que le queda ahora. ¿Quiere decir, no puede referirse a la gente que vive aquí?, gritó la profesora poniéndose de pie de un salto y señalando el número 4. Dumbledore, no puede. He estado observándolos todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. Y ese hijo que tienen, lo he visto dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les he escrito una carta. ¿Una carta?, repitió la profesora McGonagall volviendo a sentarse. Dumbledore, ¿de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el Día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore con mirada muy seria por encima de sus gafas. Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y andar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo. La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea, tragó y luego dijo: Sí, tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí, Dumbledore? De pronto observó la capa del profesor como si pensara que podía tener escondido a Harry. Hagrid lo traerá. ¿Le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso? A Hagrid le confiaría mi vida, dijo Dumbledore. No estoy diciendo que no es una buena persona, dijo a regañadientes la profesora McGonagall. Pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso? Un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Fue haciéndose más fuerte mientras miraban a ambos lados de la calle buscando alguna luz. Aumentó hasta ser un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo, y entonces una pesada moto cayó del aire y aterrizó en la calzada frente a ellos. La moto era inmensa, pero en comparación con el hombre que la conducía parecía un juguete. Era 2 veces más alto que un hombre normal, y al menos 5 veces más ancho. Se podía decir que simplemente era demasiado grande para que lo aceptaran. Y además, tan desaliñado. Cabello negro, largo y revuelto, y una barba que le cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del bote de la basura, y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos, sostenía un bulto envuelto en mantas. Hagrid, dijo Dumbledore aliviado. Por fin. ¿Y dónde has conseguido esa moto?
Me la han prestado, profesor Dumbledore, contestó el gigante bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. El joven Sirius Black me la ha prestado. Lo he traído, señor. ¿No ha habido problemas por allí? No, señor. La casa estaba casi destruida, pero lo he sacado antes de que los muggles comenzaran a aparecer. Se ha quedado dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño, profundamente dormido. Bajo una mata de pelo negro azabache, sobre la frente, pudieron ver una cicatriz con una forma curiosa, como un relámpago. ¿Has ido allí? Susurró la profesora McGonagall. Sí, respondió Dumbledore. Tendrá esa cicatriz para siempre. ¿No puede hacer nada, Dumbledore? Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda, que es un diagrama perfecto del metro de Londres. Bueno, déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se dio la vuelta hacia la casa de los Dursley. ¿Puedo despedirme de él, señor? Preguntó Hagrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente, Hagrid dejó escapar un aullido como si fuera un perro herido. ¡Shh! Siseó la profesora McGonagall. Vas a despertar a los muggles. Lo siento, Lloriqueó Hagrid y se limpió la cara con un gran pañuelo. pero no puedo soportarlo. Lily y James muertos, y el pobrecito Harry tendrá que vivir con muggles. Sí, es todo muy triste. Pero domínate, Hagrid, o van a descubrirnos. Susurró la profesora McGonagall, dando una palmada en un brazo de Hagrid mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos. Durante un largo minuto, los tres contemplaron el pequeño bulto. Los hombros de Hagrid se estremecieron. La profesora McGonagall parpadeó furiosamente. La luz titilante que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente parecía haberlos abandonado. Bueno, Dijo finalmente Dumbledore. ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. Ajá. Respondió Hagrid con voz ronca. Más vale que me deshaga de esta moto. Buenas noches, profesora McGonagall. Profesor Dumbledore. Hagrid se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, se subió a la moto y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. Espero que nos veamos pronto, profesora McGonagall. Dijo Dumbledore, saludándola con una inclinación de la cabeza. La profesora McGonagall se sonó la nariz como única respuesta. Dumbledore se dio la vuelta y se fue calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron, de manera que Privet Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de mantas de las escaleras de la casa número 4. Buena suerte, Harry, Murmuró. Dio media vuelta y con un movimiento de su capa desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Privet Drive, que se disponían silenciosos y ordenados bajo un cielo de color tinta. Aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedas: «Por Harry Potter, el niño que sobrevivió». Capítulo 2. El vidrio que se desvaneció. Habían pasado aproximadamente 10 años desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de entrada. Pero Privet Drive no había cambiado en absoluto. El sol se elevaba en los mismos jardincitos. Iluminaba el número 4 de latón sobre la puerta de los Dursley.
y avanzaba en su sala, que era casi exactamente la misma que aquella donde el señor Dursley había oído las ominosas noticias sobre los búhos. Solo las fotos de la repisa de la chimenea eran testimonio del tiempo que había pasado. 10 años antes, había una gran cantidad de retratos de lo que parecía una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores. Pero Dudley Dursley ya no era un niño pequeño. Y en aquel momento las fotos mostraban a un chico grande y rubio montando su primera bicicleta, en un carrusel en la feria, jugando con su padre en el computador, besado y abrazado por su madre. La habitación no ofrecía señales de que allí viviera otro niño. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en aquel momento, aunque no por mucho tiempo. Su tía Petunia se había despertado y su voz chillona era el primer ruido del día. ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora! Harry se despertó con un sobresalto. Su tía llamó otra vez a la puerta. ¡Arriba! Chilló de nuevo. Harry oyó sus pasos en dirección a la cocina, y después el roce de la sartén contra el fogón. El niño se dio la vuelta y trató de recordar el sueño que había tenido. Había sido bonito. Había una moto que volaba. Tenía la curiosa sensación de que había soñado lo mismo anteriormente. Su tía volvió a la puerta. ¿Ya estás levantado? Quiso saber. Casi, respondió Harry. Bueno, date prisa. Quiero que vigiles la tocineta y no te atrevas a dejar que se queme. Quiero que todo sea perfecto el día del cumpleaños de Dudley. Harry refunfuñó. ¿Qué has dicho? Preguntó bruscamente su tía desde el otro lado de la puerta. Nada, nada. El cumpleaños de Dudley. ¿Cómo había podido olvidarlo? Harry se levantó lentamente y comenzó a buscar sus medias. Encontró un par debajo de la cama y después de sacar una araña de una, se las puso. Estaba acostumbrado a las arañas, porque la alacena que había debajo de las escaleras estaba llena de ellas, y allí era donde dormía. Cuando estuvo vestido, salió al vestíbulo y entró en la cocina. La mesa estaba casi cubierta por los regalos de cumpleaños de Dudley. Parecía que éste había conseguido el computador nuevo que quería, por no mencionar el segundo televisor y la bicicleta de carreras. La razón exacta por la que Dudley podía querer una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dudley estaba muy gordo y aborrecía el ejercicio, excepto si conllevaba pegarle a alguien, por supuesto. El saco de boxeo favorito de Dudley era Harry, pero no podía atraparlo muy a menudo. Aunque no lo parecía, Harry era muy rápido. Tal vez tenía algo que ver con eso de vivir en una oscura alacena, pero Harry había sido siempre flaco y muy bajo para su edad. Además parecía más pequeño y enjuto de lo que realmente era, porque todas las ropas que llevaba eran prendas viejas de Dudley, y su primo era 4 veces más grande que él. Harry tenía el rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante. Llevaba gafas redondas, siempre pegadas con cinta adhesiva, consecuencia de todas las veces que Dudley lo había golpeado en la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. Que él supiera, la tenía desde siempre, y lo primero que recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. En el accidente de automóvil donde tus padres murieron, había dicho. Y no hagas preguntas. No hagas preguntas. Esa era la primera regla que se debía observar si se quería vivir una vida tranquila con los Dursley. Tío Vernon entró en la cocina cuando Harry estaba dando la vuelta a la tocineta. ¡Peínate! Bramó como saludo matinal. Una vez por semana, tío Vernon miraba por encima de su periódico y gritaba que Harry necesitaba un corte de pelo. A Harry le habían cortado más veces el pelo que a todos los niños de su clase juntos, pero no servía para nada, pues su pelo seguía creciendo de aquella manera, por todos lados. Harry estaba friendo los huevos cuando Dudley llegó a la cocina con su madre. Dudley se parecía mucho a tío Vernon. Tenía la cara grande y rosada, poco cuello, ojos pequeños de un tono azul acuoso y abundante pelo rubio que cubría su gruesa cabeza. Tía Petunia decía a menudo que Dudley parecía un angelito. Harry decía a menudo que Dudley parecía un cerdo con peluca. Harry puso sobre la mesa los platos con huevos y tocineta, lo que era difícil porque había poco espacio. Entretanto, Dudley contaba sus regalos. Su cara se ensombreció. ¿36? Dijo mirando a su madre y a su padre. 2 menos que el año pasado. Querido, ¿no has contado el regalo de tía Marge? Mira, está debajo de este grande de mamá y papá. Muy bien, 37 entonces.
dijo Dudley, poniéndose rojo. Harry, que podía ver venir un gran berrinche de Dudley, comenzó a comerse la tocineta lo más rápido posible, por si volcaba la mesa. Tía Petunia también sintió el peligro, porque dijo rápidamente: Y vamos a comprarte 2 regalos más cuando salgamos hoy. ¿Qué te parece, pichoncito? 2 regalos más. ¿Está todo bien? Dudley pensó durante un momento. Parecía un trabajo difícil para él. Por último, dijo lentamente: Entonces tendré 39, dulzura, dijo tía Petunia. Oh, Dudley se dejó caer pesadamente en su silla y cogió el regalo más cercano. entonces está bien. Tío Vernon rió entre dientes. El pequeño diablito quiere que le den lo que vale, igual que a su padre. ¡Bravo, Dudley!, dijo y revolvió el pelo de su hijo. En aquel momento sonó el teléfono y tía Petunia fue a contestar, mientras Harry y tío Vernon miraban a Dudley, que estaba desembalando la bicicleta de carreras, la filmadora, el avión con control remoto, 16 juegos nuevos para el computador y un video. Estaba rompiendo el papel de regalo de un reloj de oro cuando tía Petunia volvió, enfadada y preocupada a la vez. Malas noticias, Vernon, Dijo. La señora Figg se ha fracturado una pierna. No puede cuidarlo. Volvió la cabeza en dirección a Harry. La boca de Dudley se abrió con horror, pero el corazón de Harry dio un salto. Cada año, el día del cumpleaños de Dudley, sus padres lo llevaban con un amigo a pasar el día a un parque de atracciones, a comer hamburguesas o al cine. Cada año, Harry se quedaba con la señora Figg, una anciana loca que vivía a 2 manzanas. Harry no podía soportar ir allí. Toda la casa olía a repollo, y la señora Figg le hacía mirar las fotos de todos los gatos que había tenido. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó tía Petunia, mirando con ira a Harry, como si él lo hubiera planeado todo. Harry sabía que debería sentirse mal por la pierna de la señora Figg, pero no era fácil, cuando recordaba que pasaría un año antes de tener que ver otra vez a Tibbles, Snowy, el señor Puss o Tufty. ¿Podemos llamar a Marge? Sugirió tío Vernon. No seas tonto, Vernon. Ella no aguanta al chico. Los Dursley hablaban a menudo sobre Harry de aquella manera, como si no estuviera allí, o más bien, como si pensaran que era tan tonto que no podía entenderlos. Algo así como un gusano. ¿Y qué me dices de tu amiga? ¿Cómo se llama? ¿Yvonne? Está de vacaciones en Mallorca. Respondió enfadada tía Petunia. ¿Pueden dejarme aquí? Sugirió esperanzado Harry. Podría ver lo que quisiera en la televisión, para variar, y tal vez incluso hasta jugaría con el computador de Dudley. Tía Petunia lo miró como si se hubiera tragado un limón. ¿Y volver y encontrar la casa en ruinas? Rezongó. No voy a quemar la casa, dijo Harry, pero no lo escucharon. Supongo que podemos llevarlo al zoológico. Dijo en voz baja tía Petunia. ¿Y dejarlo en el auto? El auto es nuevo, no se quedará allí solo. Dudley comenzó a llorar a gritos. En realidad no lloraba, hacía años que no lloraba de verdad, pero sabía que si retorcía la cara y gritaba, su madre le daría cualquier cosa que quisiera. Mi pequeñito Dudley, no llores. Mamá no dejará que él estropee tu día especial. Exclamó abrazándolo. Yo no quiero que él venga. Exclamó Dudley entre fingidos sollozos. Siempre lo estropea todo. Le hizo una mueca burlona a Harry desde los brazos de su madre. Justo entonces sonó el timbre de la puerta. ¡Oh, Dios! ¡Ya están aquí!, dijo tía Petunia en tono desesperado. Y un momento más tarde, el mejor amigo de Dudley, Pierce Pawkins, entró con su madre. Pierce era un chico flacucho, con cara de rata. Era el que habitualmente sujetaba los brazos de los chicos detrás de la espalda mientras Dudley les pegaba. Dudley suspendió su fingido llanto de inmediato. Media hora más tarde, Harry, que no podía creer su suerte, estaba sentado en la parte de atrás del auto de los Dursley, junto con Pierce y Dudley, camino del zoológico por primera vez en su vida. A sus tíos no se les había ocurrido una idea mejor, pero antes de salir, tío Vernon se llevó aparte a Harry. Te lo advierto, dijo acercando su rostro grande y rojo al de Harry. Te estoy avisando ahora, chico. Cualquier cosa rara, lo que sea, y te quedarás en la alacena hasta Navidad. No voy a hacer nada, dijo Harry. De verdad. Pero tío Vernon no le creía. Nadie lo hacía. El problema era que a menudo ocurrían cosas extrañas cerca de Harry, y no servía de nada decirle a los Dursley que él no las causaba.
En una ocasión, tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, cogió unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi al rape, exceptuando el flequillo que le dejó para ocultar la horrible cicatriz. Dudley se rió como un tonto, burlándose de Harry, que pasó la noche sin dormir, imaginando lo que sucedería en el colegio al día siguiente, donde ya se reían de su ropa holgada y sus gafas remendadas. Sin embargo, a la mañana siguiente, descubrió al levantarse que su pelo estaba exactamente igual que antes de que su tía lo cortara. Como castigo, lo encerraron en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo había vuelto a crecerle tan deprisa. Otra vez, tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un repugnante suéter viejo de Dudley, marrón, con pompones naranjas. Cuanto más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente le habría sentado como un guante a una muñeca. Pero no a Harry. Tía Petunia creyó que debía haberse encogido al lavarlo. Y para su gran alivio, Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible cuando lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dudley lo perseguía como de costumbre cuando, para sorpresa tanto de Harry como de los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora, diciéndoles que Harry andaba trepando por los edificios del colegio. Sin embargo, lo único que trataba de hacer, como le gritó a tío Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, era saltar los grandes cubos que estaban detrás de la puerta de la cocina. Harry suponía que el viento lo había levantado en medio de su salto. Pero aquel día nada iba a salir mal. Incluso estaba bien pasar el día con Dudley y Pierce, si eso significaba no tener que estar en el colegio, en su alacena o en la sala de la señora Fig con su olor a repollo. Mientras conducía, tío Vernon se quejaba con tía Petunia. Le gustaba quejarse de muchas cosas: compañeros del trabajo, Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry eran algunos de sus temas favoritos. Aquella mañana les tocó a los motociclistas. Haciendo ruido como locos esos vándalos, dijo mientras una moto los adelantaba. He tenido un sueño sobre una moto, dijo Harry, recordando de pronto. Estaba volando. Tío Vernon casi chocó con el auto que iba delante del suyo. Se dio la vuelta en el asiento y gritó a Harry. Las motos no vuelan. Su rostro era como una gigantesca remolacha con bigote. Dudley y Pierce se rieron disimuladamente. Ya sé que no vuelan, dijo Harry. Ha sido solo un sueño. Pero deseó no haber dicho nada. Si había algo que desagradaba a los Dursley aún más que las preguntas que Harry hacía, era que hablara de cualquier cosa que no se desarrollara de la forma adecuada. Ya fuera un sueño o un dibujo animado, parecían pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas. Era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dudley y a Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada. Y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudieran alejarse, le compraron una paleta de limón barata. Aquello tampoco estaba mal, pensó Harry, chupándola mientras observaban a un gorila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio. Fue la mejor mañana que Harry había pasado en mucho tiempo. Tuvo cuidado de andar un poco alejado de los Dursley, para que Dudley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales cuando se acercaba la hora de comer, no empezaran a practicar su deporte favorito, que era pegarle a él. Comieron en el restaurante del zoológico, y cuando Dudley tuvo una rabieta porque su sándwich no era lo suficientemente grande, tío Vernon le compró otro, y Harry tuvo permiso para terminarse el primero. Más tarde, Harry pensó que debía haber sabido que aquello era demasiado bueno para durar. Después de comer, fueron a ver los reptiles. Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios, toda clase de serpientes y lagartos se arrastraban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Pierce querían ver las gigantescas cobras venenosas y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres. Dudley encontró rápidamente la serpiente más grande. Podía haber envuelto el auto de tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata, pero en aquel momento no parecía tener ganas. En realidad estaba profundamente dormida. Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio, contemplando la brillante espiral marrón. ¡Haz que se mueva!,
le exigió a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. ¡Hazlo de nuevo!, ordenó Dudley. Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando. ¡Esto es aburrido!, se quejó Dudley y se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna compañía, salvo la de la gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía Petunia, llamando a la puerta para despertarlo. Al menos él podía recorrer el resto de la casa. De pronto, la serpiente abrió sus ojitos, pequeños y brillantes como cuentas. Lenta, muy lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente. Luego echó un vistazo a su alrededor para averiguar si alguien lo observaba. Nadie le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó un ojo. La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Dudley y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió a Harry una mirada que decía claramente: «Esto me pasa todo el tiempo». «Me pasa esto constantemente». «Lo sé», murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. «Debe de ser realmente molesto». La serpiente asintió vigorosamente. «A propósito, ¿de dónde vienes?», preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. Boa Constrictor, Brasil. ¿Era bonito aquello? La boa constrictor volvió a señalar con la cola y Harry leyó: «Este espécimen fue criado en el zoológico». «Oh, ya veo. Entonces nunca has estado en Brasil». Mientras la serpiente negaba con la cabeza, un grito ensordecedor detrás de Harry los sobresaltó. «Dudley, señor Dursley, vengan a ver esta serpiente. No van a creer lo que está haciendo». Dudley se acercó, contoneándose lo más rápido que pudo. «¡Quita de en medio!», dijo golpeando a Harry en las costillas. Cogido por sorpresa, Harry cayó al suelo de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado. Pierce y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio y al instante siguiente saltaron hacia atrás aullando de terror. Harry se incorporó y se quedó boquiabierto. El vidrio que cerraba el cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel momento se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y corrían hacia las salidas. Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry habría podido jurar que una voz baja y sibilante decía: «Brasil, allá voy. Gracias, amigo». El encargado de los reptiles se encontraba totalmente conmocionado. «Pero, ¿y el vidrio?», repetía. «¿Dónde está el vidrio?». El director del zoológico, en persona, preparó una taza de té fuerte y dulce para tía Petunia, mientras se disculpaba una y otra vez. Pierce y Dudley no dejaban de quejarse. Por lo que Harry había visto, la serpiente no había hecho más que darles un golpe juguetón en los pies. Pero cuando volvieron al asiento trasero del auto de tío Vernon, Dudley les contó que casi lo había mordido en la pierna, mientras Pierce juraba que había intentado estrangularlo. Pero lo peor, para Harry al menos, fue cuando Pierce se calmó y pudo decir: «Harry le estaba hablando, ¿verdad, Harry?». Tío Vernon esperó hasta que Pierce se marchara antes de enfrentarse con Harry. Estaba tan enfadado que casi no podía hablar. «Ve A la cena». «Quédate, no hay comida», logró decir antes de desplomarse en una silla. Tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde, Harry estaba acostado en su alacena oscura, deseando tener un reloj. No sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dursley estuvieran dormidos. Hasta que lo estuvieran, no podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dursley casi 10 años, 10 años desgraciados. Hasta donde podía acordarse, desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto en un accidente de auto. No recordaba haber estado en el auto cuando sus padres murieron. Algunas veces, cuando forzaba su memoria durante las largas horas que pasaba en su alacena, tenía una extraña visión, un relámpago cegador de luz verde,
y un dolor como el de una quemadura en su frente. Aquello debía de ser el choque, suponía, aunque no podía imaginar de dónde procedía la luz verde, y no recordaba nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban de ellos, y por supuesto tenía prohibido hacer preguntas. Tampoco había fotos de ellos en la casa. Cuando era más pequeño, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevárselo. Pero eso nunca sucedió. Los Dursley eran su única familia. Sin embargo, a veces pensaba, tal vez era más bien que lo deseaba, que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran. Eran desconocidos muy extraños. Un hombrecito con un sombrero violeta lo había saludado cuando estaba de compras con tía Petunia y Dudley. Después de preguntarle con ira si conocía al hombre, tía Petunia se los había llevado de la tienda sin comprar nada. Una anciana con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, también lo había saludado alegremente en un autobús. Un hombre calvo, con un abrigo largo, color púrpura, le había estrechado la mano en la calle y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro de toda aquella gente era la forma en que parecían desaparecer en el momento en que Harry trataba de acercarse a ellos. En el colegio, Harry no tenía amigos. Todos sabían que el grupo de Dudley odiaba a aquel extraño Harry Potter, con su ropa vieja y holgada y sus gafas rotas, y a nadie le gustaba llevarle la contraria a la pandilla de Dudley. Capítulo 3. Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena, ya habían comenzado las vacaciones de verano, y Dudley había roto su nueva firmadora, conseguido que su avión con control remoto se estrellara, y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fig cuando cruzaba Privet Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la pandilla de Dudley, que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos, era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultaba posible fuera de casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones. ¿Cuándo podría existir un pequeño rayo de esperanza? En septiembre estudiaría secundaria, y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía un cupo en el antiguo colegio de tío Vernon, Smelting. Pierce Polkis también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria que le correspondía, Stonewall. Dudley encontraba eso muy divertido. Allí en Stonewall meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? No, gracias, respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse. Y salió corriendo antes de que Dudley entendiera lo que había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de Smelting, dejando a Harry en casa de la señora Fig. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Fig se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate que, por el sabor, parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por la sala ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting llevaban frac rojo oscuro, pantalones bombachos de color naranja y sombrero de paja, rígido y plano, llamado canotier. También llevaban bastones con nudos que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran balde de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El balde estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. «¿Qué es eso?», preguntó a tía Petunia.
La mujer frunció los labios, como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. Tu nuevo uniforme del colegio, dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. Oh, comentó. No sabía que tenía que estar mojado. No seas estúpido, dijo con ira tía Petunia. Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine, quedará igual que los de los demás. Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día en la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico y Dudley golpeó la mesa con su bastón del colegio que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el tapete de la entrada. Trae la correspondencia, Dudley. Dijo tío Vernon detrás de su periódico. ¡Que vaya, Harry! Trae las cartas, Harry. ¡Que lo haga Dudley! Pégale con tu bastón, Dudley. Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había 3 cartas en el tapete. Una postal de Marge, la hermana de tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de White. Un sobre color marrón, que parecía una factura. Y una carta para él. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie nunca en toda su vida le había escrito a él. ¿Quién podía ser? No tenía amigos ni otros parientes, ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de libros. Sin embargo, ahí estaba, una carta dirigida a él, de una manera tan clara que no había equivocación posible. Señor H. Potter, a la cena debajo de la escalera, Privet Drive 4, Little Winging, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas. Un león, un águila, un tejón y una serpiente que rodeaban una gran letra H. ¡Date prisa, chico! Exclamó tío Vernon desde la cocina. ¿Qué estás haciendo? ¿Comprobando si hay cartas bomba? Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina, todavía contemplando su carta. Entregó a tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura, resopló disgustado y echó una mirada a la postal. Marge está enferma, informó a tía Petunia. Al parecer comió algo en mal estado. ¡Papá! Dijo de pronto Dudley. ¡Papá, Harry ha recibido algo! Harry estaba a punto de desdoblar su carta, que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre, cuando tío Vernon se la arrancó de la mano. ¡Es mía!, dijo Harry tratando de recuperarla. ¿Quién va a escribirte a ti?, dijo con tono despectivo tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo, y no se detuvo ahí. En segundos adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida reseca. ¡Petunia!, bufó. Dudley trató de coger la carta para leerla, pero tío Vernon la mantenía muy alta y fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. ¡Vernon! ¡Oh Dios mío, Vernon! Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley todavía estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de Smelting. ¡Quiero leer esa carta!, dijo a gritos. Yo soy quien quiere leerla, dijo Harry con rabia. Es mía. ¡Fuera de aquí los dos!, chilló tío Vernon, metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió. ¡Quiero mi carta!, gritó. ¡Déjame verla!, exigió Dudley. ¡Fuera!, gritó tío Vernon, y cogiendo a Harry y a Dudley por la nuca, los arrojó al vestíbulo y cerró la puerta de la cocina. Harry y Dudley iniciaron una lucha furiosa, pero callada, para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dudley, así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija entre la puerta y el suelo. ¡Vernon!, decía tía Petunia con voz temblorosa.
Mira el sobre. ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme? No estarán vigilando la casa, ¿verdad? ¿Vigilando? ¿Espiando? Hasta pueden estar siguiéndonos, murmuró tío Vernon agitado. Pero, ¿qué podemos hacer, Vernon? ¿Les contestamos? ¿Les decimos que no queremos? Harry pudo ver los zapatos negros brillantes de tío Vernon yendo y viniendo por la cocina. No, Dijo finalmente. no les haremos caso. Si no reciben una respuesta, Sí, eso es lo mejor. no haremos nada. Pero, No tengo a uno de ellos en la casa, Petunia. ¿No juramos al acogerlo acabar con aquella peligrosa tontería? Aquella noche, cuando regresó del trabajo, tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca. Visitó a Harry en su alacena. ¿Dónde está mi carta?, dijo Harry en el momento en que tío Vernon pasaba con dificultad por la puerta. ¿Quién me ha escrito?, nadie. Estaba dirigida a ti por error. dijo tío Vernon con tono cortante. La he quemado. No era un error, dijo Harry enfadado. Estaba mi alacena en el sobre, ¡Silencio! gritó tío Vernon, y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente y luego sonrió, esforzándose tanto por hacerlo que parecía sentir dolor. Sí, Harry. En lo que se refiere a la alacena. Tu tía y yo hemos estado pensando. Realmente ya eres muy mayor para esto. Pensamos que estaría bien que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. ¿Por qué?, dijo Harry. No hagas preguntas. Exclamó. Lleva tus cosas arriba ahora mismo. La casa de los Dursley tenía 4 dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente Marge, la hermana de Vernon. En el tercero dormía Dudley, y en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquel. En un solo viaje, Harry trasladó todas sus pertenencias desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora nueva de hacía un mes estaba sobre un tanque que una vez Dudley hizo pasar por encima del perro del vecino. Y en un rincón estaba el primer televisor de Dudley, que lo atravesó de una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Dudley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida, porque Dudley se había sentado encima. El resto de las estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado. Desde abajo llegaba el sonido de los gritos de Dudley a su madre. No quiero que esté allí. Necesito esa habitación. Échalo. Harry suspiró y se estiró en la cama. El día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación, pero en aquel momento prefería volver a su alacena con la carta a estar allí sin ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados. Dudley estaba conmocionado. Había gritado, había pegado a su padre con el bastón de Smelting, se había hecho el enfermo, le había dado una patada a su madre, había arrojado la tortuga a través del techo del invernadero y seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Harry estaba pensando en el día anterior y con amargura deseó haber abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Dudley a recogerlo. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en su camino hasta la puerta. Entonces gritó: Hay otra más. Señor H. Potter, el dormitorio más pequeño, Private Drive 4. Con un grito ahogado, tío Vernon se levantó de su asiento y corrió hacia el vestíbulo, con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil porque Harry le tiraba del cuello. Después de un minuto de confusa lucha, en la que todos recibieron golpes del bastón, tío Vernon se enderezó con la carta de Harry arrugada en la mano, jadeando para recuperar la respiración. Vete a tu alacena. Quiero decir tu dormitorio. Dijo a Harry sin dejar de jadear. Y Dudley, vete de aquí. Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena, y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Sin duda, eso significaba que lo intentarían de nuevo. Y esta vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan.
El reloj despertador arreglado sonó a las 6 de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Dursley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Privet Drive y recogería las cartas para el número 4 antes de que su tío pudiera encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el oscuro vestíbulo hacia la puerta. ¡Au! Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el tapete. Algo vivo. Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta de que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta, en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se fue arrastrando los pies y cuando regresó de la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de tío Vernon. Harry pudo ver 3 cartas escritas en tinta verde. «Quiero...» comenzó, pero tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y cerró el buzón con clavos. ¿Te das cuenta? Explicó a tía Petunia, con la boca llena de clavos. Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo. No estoy segura de que esto resulte, Vernon. Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y yo. Dijo tío Vernon, intentando dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia acababa de llevarle. El viernes, no menos de 12 cartas llegaron para Harry. Como no podían echarlas en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, empujado por las rendijas y unas pocas por la ventanita del cuarto de baño de abajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás y la de adelante, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tarareaba de puntitas entre los tulipanes y se sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. 24 cartas para Harry entraron en la casa, escondidas entre 2 docenas de huevos que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia a través de la ventana de la sala. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. ¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo? Preguntaba Dudley a Harry con asombro. La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno, con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. No hay correo los domingos. Les recordó alegremente mientras ponía mermelada en su periódico. Hoy no llegarán las malditas cartas. Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina mientras él hablaba y lo golpeó con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, 30 o 40 cartas salieron disparadas de la chimenea como balas. Los Dursley se agacharon, pero Harry saltó en el aire tratando de atrapar una. ¡Fuera! ¡Fuera! Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al vestíbulo. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró de un portazo. Podían oír el ruido de las cartas que seguían afluyendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. ¡Ya está!, dijo tío Vernon, tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. Quiero que estén aquí dentro de 5 minutos, listos para irnos. ¡Nos vamos! Cojan algo de ropa sin discutir. Parecía tan peligroso, con la mitad de su bigote arrancado, que nadie se atrevió a contradecirlo. 10 minutos después, se habían abierto camino a través de las puertas tapiadas, y estaban en el auto, avanzando velozmente hacia la autopista. Dudley lloriqueaba en el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza cuando lo vio tratando de guardar el televisor, el video y el computador en la maleta. Circularon y circularon. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iban. De vez en cuando, tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. Quitárnoslos de encima, perderlos de vista, murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche, Dudley aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido 5 programas de televisión que quería ver,
y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un alienígena en su juego de computador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el alféizar de la ventana, contemplando las luces de los automóviles que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, desayunaron copos de trigo rancios y tomates de lata fríos sobre tostadas. Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. Perdonen, ¿alguno de ustedes es el señor H. Potter? Tengo como 100 de estas en el mostrador de entrada. Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. Señor H. Potter, habitación 17, Hotel Railview, Cockworth. Harry iba a coger la carta, pero tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. Yo las recogeré, dijo tío Vernon, poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola. ¿No sería mejor volver a la casa, querido?, sugirió tía Petunia tímidamente unas horas más tarde, pero tío Vernon no pareció oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque. Salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al auto y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en el último piso de un parqueadero. Papá se ha vuelto loco, ¿verdad?, preguntó Dudley a tía Petunia aquella tarde. Tío Vernon había parqueado en la costa. Los había dejado encerrados en el auto y había desaparecido. Comenzó a llover. Gruesas gotas golpeaban el techo del auto. Dudley gimoteaba. «Es lunes», dijo a su madre. «Mi programa favorito es esta noche. Quiero ir a algún lugar donde haya un televisor». Lunes. Eso hizo que Harry se acordara de algo. Si era lunes, y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión, entonces al día siguiente, martes, era el cumpleaños número 11 de Harry. Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, por ejemplo, los Dursley le regalaron una percha y un par de medias viejas de tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y delgado y no contestó a tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. he encontrado el lugar perfecto, Dijo. Vamos, todos fuera. Hacía mucho frío cuando bajaron del auto. Tío Vernon señaló lo que parecía una gran roca en el mar. Encaramada en ella se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura: allí no había televisión. Han anunciado tormenta para esta noche. Anunció alegremente tío Vernon, aplaudiendo. Y este caballero ha aceptado gentilmente alquilarnos su bote. Un viejo desdentado se acercó a ellos, señalando un viejo bote de remos que se balanceaba en el agua grisácea. Ya he conseguido algo de comida, Dijo tío Vernon. así que todos a bordo. En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba. La lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al risco, donde tío Vernon, resbalando y patinando, los condujo hasta la desvencijada casa. El interior era horrible. Había un fuerte olor a algas, el viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda. Solo había 2 habitaciones. La comida de tío Vernon resultó ser 4 plátanos y un paquete de papas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. Ahora podríamos utilizar una de esas cartas, ¿no? Dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie iba a atreverse a buscarlos allí, con una tormenta a punto de estallar. En el fondo, Harry estaba de acuerdo, aunque la idea no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña, y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunia halló unas pocas mantas mohosas en la otra habitación, y preparó una cama para Dudley en el apolillado sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama llena de bultos en la habitación contigua, y Harry tuvo que contentarse con el trozo de suelo más blando que pudo encontrar y se hizo un ovillo bajo la manta más delgada y andrajosa. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir.
Se estremecía y daba vueltas, tratando de ponerse cómodo, con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando del borde del sofá en su gorda muñeca, informó a Harry que tendría 11 años al cabo de 10 minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Dursley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el autor de las cartas. 5 minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. 4 minutos. Tal vez la casa de Privet Drive estaría tan llena de cartas cuando regresaran que podría robar una. 3 minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y faltaban 2 minutos. ¿Qué era aquel ruido tan raro? ¿Las rocas estaban desplomándose en el mar? 1 minuto y tendría 11 años. 30 segundos. 20. 10. 9. Tal vez despertara a Dudley solo para molestarlo. 3. 2. 1. ¡Boom! Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Había alguien fuera, llamando. Capítulo 4. El guardián de las llaves. ¡Boom! Llamaron otra vez. Dudley se despertó de golpe. ¿Dónde está el cañón? Preguntó estúpidamente. Se oyó un crujido detrás de ellos, y tío Vernon apareció en la habitación. Llevaba un rifle en las manos. Ya sabían lo que contenía el paquete alargado que había llevado. ¿Quién está ahí? Gritó. Le advierto, estoy armado. Hubo una pausa. Luego, ¡zas! La puerta fue empujada con tal fuerza que se salió de las bisagras y con un golpe sordo aterrizó en el suelo. Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada, pero podían verse sus ojos, que brillaban como escarabajos negros bajo aquella pelambrera. El gigante se escurrió hacia el interior de la cabaña, agachándose para que su cabeza solo rozara el techo. Se agachó, cogió la puerta y sin esfuerzo volvió a ponerla en su lugar. El ruido de la tormenta se apagó un poco. Se dio la vuelta para mirarlos. Podríamos prepararnos una taza de té, ¿verdad? No ha sido un viaje fácil. Se desparramó en el sofá donde Dudley estaba petrificado de miedo. Levántate, bola de grasa, dijo el desconocido. Dudley chilló y corrió a esconderse detrás de su madre, que estaba agazapada, aterrorizada, detrás de tío Vernon. Ah, aquí está Harry, dijo el gigante. Harry levantó la vista ante el rostro feroz, salvaje y peludo, y vio que los ojos negros le sonreían arrugados. La última vez que te vi eras solo una criatura, dijo el gigante. Te pareces mucho a tu padre, pero tienes los ojos de tu madre. Tío Vernon dejó escapar un curioso sonido. Le exijo que se vaya enseguida, señor, dijo. Esto es allanamiento de morada. Bah, cierra la boca, Dursley, grandísimo majadero, dijo el gigante. Se estiró, arrebató el rifle a tío Vernon, lo retorció como si fuera de caucho y lo arrojó a un rincón de la habitación. Tío Vernon hizo otro ruido extraño, como un ratón al pisarlo. De todos modos, Harry, dijo el gigante, dando la espalda a los Dursley. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Tengo algo aquí. Tal vez me he sentado encima en algún momento, pero tiene buen sabor. Del bolsillo interior de su abrigo negro, sacó una caja algo aplastada. Harry la abrió con sus dedos temblorosos. En el interior había un gran pastel de chocolate pegajoso con «Feliz cumpleaños, Harry», escrito en verde. Harry miró al gigante. Iba a darle las gracias, pero las palabras se perdieron en su garganta y en lugar de eso dijo: «¿Quién es usted?». El gigante rió entre dientes. Es cierto, no me he presentado. Soy Rubius Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Extendió una mano gigantesca y sacudió todo el brazo de Harry. ¿Qué tal ese té entonces?, dijo frotándose las manos. Aunque no diría que no si tienen algo más fuerte. Sus ojos se clavaron en el hogar apagado, con las bolsas de papas fritas arrugadas, y dejó escapar una risa despectiva. Se inclinó ante la chimenea.
Los demás no podían ver lo que estaba haciendo, pero cuando un momento después se dio la vuelta, había un fuego encendido que inundó de luz parpadeante toda la húmeda cabaña. Harry sintió que el calor lo cubría como si estuviera metido en un baño caliente. El gigante volvió a sentarse en el sofá, que se hundió bajo su peso, y comenzó a sacar toda clase de cosas de los bolsillos de su abrigo. Una caldera de cobre, un paquete de salchichas, un atizador, una tetera, varias tazas agrietadas y una botella de un líquido color ámbar de la que tomó un trago antes de empezar a preparar el té. Muy pronto, la cabaña estaba llena del aroma de las salchichas chisporroteantes. Nadie dijo una palabra mientras el gigante trabajaba, pero cuando sacó del atizador las primeras 6 salchichas, grasientas, jugosas y ligeramente quemadas, Dudley comenzó a impacientarse. Tío Vernon dijo en tono cortante: No toques nada que él te dé, Dudley. El gigante lanzó una risa sombría. Ese gordo pastel que es su hijo no necesita engordar más, Dursley. No se preocupe. Le sirvió las salchichas a Harry, el cual estaba tan hambriento que pensó que nunca había probado algo tan maravilloso, pero todavía no podía quitarle los ojos de encima al gigante. Por último, como nadie parecía dispuesto a explicar nada, dijo: Lo siento, pero todavía sigo sin saber quién es usted. El gigante tomó un sorbo de té y se secó la boca con el dorso de la mano. Llámame Hagrid, contestó. Todos lo hacen. Y como te he dicho, soy el guardián de las llaves de Hogwarts. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts, por supuesto. Pues yo no... dijo Harry. Hagrid parecía estupefacto. Lo lamento, dijo rápidamente Harry. ¿Lo lamento? Preguntó Hagrid, volteándose a mirar a los Dursley, que retrocedieron hasta quedar ocultos por las sombras. Ellos son los que tienen que disculparse. Sabía que no estabas recibiendo las cartas, pero nunca pensé que no supieras nada de Hogwarts. ¿Nunca te has preguntado dónde lo habían aprendido todos tus padres? ¿Qué? Preguntó Harry. ¿Qué? Bramó Hagrid. Espera un segundo. Se puso de pie de un salto. En su furia parecía llenar toda la habitación. Los Dursley estaban agazapados contra la pared. ¿Me van a decir? Rugió a los Dursley. ¿Que este muchacho no sabe nada? ¿Sobre nada? Harry pensó que aquello iba demasiado lejos. Después de todo, había ido al colegio y sus notas no eran tan malas. Sé algunas cosas, dijo. Sé sumar y restar y todo eso. Pero Hagrid simplemente agitó la mano. Me refiero a nuestro mundo. Tu mundo. Mi mundo. El mundo de tus padres. ¿Qué mundo? Parecía que Hagrid fuera a estallar. Dursley, bramó. Tío Vernon, que estaba muy pálido, susurró algo que sonaba como Mimblewimble. Hagrid, enfurecido, contempló a Harry. Pero tú tienes que saber algo sobre tu madre y tu padre, dijo. Quiero decir, son famosos. Tú eres famoso. ¿Cómo? ¿Mi madre y mi padre eran famosos? ¿En serio? ¿No sabías? ¿No sabías? Hagrid se pasó los dedos por el pelo, clavándole una mirada de asombro. ¿De verdad no sabes quién eres? Dijo por último. De pronto tío Vernon recuperó la voz. ¡Deténgase! Ordenó. ¡Deténgase ahora mismo, señor! Le prohíbo que le diga nada al muchacho. Un hombre más valiente que Vernon Dursley se habría acobardado ante la mirada furiosa que le dirigió Hagrid. Cuando éste habló, cada sílaba temblaba de rabia. No se lo ha dicho. No le ha hablado sobre el contenido de la carta que Dumbledore le dejó. Yo estaba allí. Vi que Dumbledore la dejaba, Dursley. Y se la ha ocultado durante todos estos años. ¿Qué es lo que me han ocultado? Dijo Harry en tono anhelante. ¡Deténgase! ¡Se lo prohíbo! Rugió tío Vernon aterrado. Tía Petunia dejó escapar un gemido de horror. Voy a romperles la cabeza, dijo Hagrid. Harry, eres un mago. Se produjo un silencio en la cabaña. Solo podía oírse el mar y el silbido del viento. ¿Qué soy qué? Dijo Harry con voz entrecortada. Un mago, respondió Hagrid, sentándose otra vez en el sofá, que crujió y se hundió. Y muy bueno, debo añadir, en cuanto te hayas entrenado un poco. Con unos padres como los tuyos, ¿qué otra cosa podías ser? Y creo que ya es hora de que leas la carta.
Harry extendió una mano para coger el sobre amarillento, dirigido con tinta verde esmeralda, al señor H. Potter. El suelo, cabaña en la roca, el mar. Sacó la carta y leyó. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director, Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero, jefe de magos, jefe supremo, Confederación Internacional de Magos. Querido señor Potter, tenemos el placer de informarle de que dispone de un cupo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Le adjuntamos la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Esperamos su búho antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, directora adjunta. Las preguntas estallaban en la cabeza de Harry, como fuegos artificiales, y no sabía por cuál empezar. Después de unos minutos, tartamudeó. ¿Qué quiere decir eso de que esperan mi búho? Gorgonas galopantes, ahora me acuerdo, dijo Hagrid, golpeándose la frente con tanta fuerza como para derribar un caballo. De otro bolsillo sacó un búho de verdad, vivo y con las plumas algo erizadas, una gran pluma y un rollo de pergamino. Con la lengua entre los dientes, escribió una nota que Harry pudo leer al revés. Querido señor Dumbledore, he entregado a Harry su carta. Lo llevo mañana a comprar sus cosas. Hace un tiempo horrible. Espero que usted esté bien. Hagrid. Hagrid enrolló la nota y se la dio al búho, que la cogió con el pico. Después fue hasta la puerta y lanzó al búho en la tormenta. Entonces volvió y se sentó, como si aquello fuera tan normal como hablar por teléfono. Harry se dio cuenta de que tenía la boca abierta y la cerró rápidamente. ¿Por dónde iba?, dijo Hagrid. Pero en aquel momento tío Vernon, todavía con el rostro color ceniza pero muy enfadado, se acercó a la chimenea. Él no irá, dijo. Hagrid gruñó. Me gustaría ver a un gran muggle como usted deteniéndolo, dijo. ¿Un qué?, preguntó Harry interesado. Un muggle, respondió Hagrid. Es como llamamos a la gente no mágica, como ellos. Y tuviste la mala suerte de crecer en una familia de los más grandes muggles que haya visto. Cuando la adoptamos, juramos que íbamos a detener toda esa porquería. Dijo tío Vernon. Juramos que íbamos a sacarla de él. Un mago nada menos. ¿Ustedes lo sabían?, preguntó Harry. ¿Ustedes sabían que yo era un mago? ¿Saber? Chilló de pronto tía Petunia. ¿Saber? Por supuesto que lo sabíamos. ¿Cómo no ibas a hacerlo, siendo lo que era mi condenada hermana? Oh, ella recibió una carta como esta de ese colegio y desapareció. Y volvía a casa para las vacaciones con los bolsillos llenos de ranas y convertía las tazas de té en ratas. Yo era la única que la veía tal como era, una monstruosidad. Pero para mi madre y mi padre, ¡oh no! Para ellos era Lily hizo esto, Lily hizo aquello. Estaban orgullosos de tener una bruja en la familia. Se detuvo para respirar profundamente y luego continuó. Parecía que hacía años que deseaba decir todo aquello. Luego conoció a ese Potter en el colegio. Y se fueron y se casaron y te tuvieron a ti. Y por supuesto que yo sabía que ibas a ser igual de raro, igual de anormal. Y luego, como si fuera poco, hubo esa explosión y nosotros tuvimos que quedarnos contigo. Harry se había puesto muy pálido. Tan pronto como recuperó la voz, preguntó. ¿Explosión? Me dijeron que había muerto en un accidente de automóvil. ¿Accidente de automóvil?, rugió Hagrid, dando un salto tan enfadado que los Dursley volvieron al rincón. ¿Cómo iban a poder morir Lily y James Potter en un accidente de auto? Eso es un ultraje, un escándalo. Que Harry Potter no conozca su propia historia, cuando todos los chicos de nuestro mundo conocen su nombre. Pero ¿por qué? ¿Qué sucedió?, preguntó Harry con tono de apremio. La furia se desvaneció del rostro de Hagrid. De pronto, parecía nervioso. Nunca habría esperado algo así, dijo en voz baja y con aire preocupado. Cuando Dumbledore me dijo que podía tener problemas para recogerte, no tenía ni idea de cuánto ignorabas. Ah, Harry, no sé si soy la persona apropiada para decírtelo, pero alguien debe hacerlo. No puedes ir a Hogwarts sin saberlo. Lanzó una mirada despectiva a los Dursley. Bueno,
Es mejor que sepas todo lo que yo puedo decirte. Porque no puedo decírtelo todo. Es un gran misterio. Al menos una parte. Se sentó, miró fijamente al fuego durante unos instantes y luego continuó. Comienza, supongo, con una persona llamada... Pero es increíble que no sepas su nombre. Todos en nuestro mundo lo saben. ¿Quién? Bueno, no me gusta decir el nombre si puedo evitarlo. Nadie lo dice. ¿Por qué no? Gárgolas galopantes. Harry, la gente todavía tiene miedo. Vaya, esto es difícil. Mira, había un mago que se volvió malo. Tan malo como te puedas imaginar. Peor que peor. Su nombre era... Hagrid tragó, pero no le salía la voz. ¿Puede escribirlo?, sugirió Harry. No sé cómo se escribe. Está bien. Voldemort. Hagrid se estremeció. No me lo hagas repetir. De todos modos, este mago hace unos 20 años comenzó a buscar seguidores. Y los consiguió. Algunos le tenían miedo. Otros solo querían un poco de su poder. Porque él iba consiguiendo poder. Eran días negros, Harry. No se sabía en quién confiar. Uno no se animaba a hacerse amigo de magos o brujas desconocidos. Sucedían cosas terribles. Se estaba apoderando de todo. Por supuesto, algunos se le opusieron y él los mató. De manera horrible. Uno de los pocos lugares que permanecieron seguros era Hogwarts. Hay que considerar que Dumbledore era el único al que, quien, tú sabes, temía. No se atrevía a apoderarse del colegio. No entonces, al menos. Ahora bien, tu madre y tu padre eran la mejor bruja y el mejor mago que yo he conocido nunca. En su época de Hogwarts, eran los primeros. Supongo que el misterio es porque, quien tú sabes, nunca había tratado de ponerlos de su parte. Probablemente sabía que estaban demasiado cerca de Dumbledore para querer tener algo que ver con el lado tenebroso. Tal vez pensó que podía persuadirlos, o quizás simplemente quería quitarlos de en medio. Lo que todos saben es que apareció en el pueblo donde ustedes vivían, el día de Halloween, hace 10 años. Tú tenías 1 año. Fue a tu casa y... De pronto Hagrid sacó un pañuelo muy sucio y se sonó la nariz con un sonido como el de una corneta. Lo siento, dijo. Pero es tan triste pensar que tu madre y tu padre, las mejores personas que podrías encontrar en el mundo, en fin, quien tú sabes, los mató. Y entonces... Y ese es el verdadero misterio del asunto. También trató de matarte a ti. Supongo que quería hacer un trabajo limpio. O tal vez para entonces disfrutaba matando. Pero no pudo hacerlo. ¿Nunca te has preguntado cómo te hiciste esa marca en la frente? No es un corte común. Sucedió cuando una poderosa maldición diabólica te tocó. Terminó con tu madre, tu padre e incluso la casa. Pero no funcionó contigo. Y por eso eres famoso, Harry. Nadie a quien él hubiera decidido matar sobrevivió. Nadie excepto tú. Y eso que acabó con algunos de los mejores magos y brujas de su tiempo. Los McKinnon, los Bones, los Pruitt. Y tú eras muy pequeño, pero sobreviviste. Algo muy doloroso estaba sucediendo en la mente de Harry. Mientras Hagrid iba terminando la historia, vio otra vez la cegadora luz verde, con más claridad de lo que había recordado antes. Y, por primera vez en su vida, se acordó de algo más. De una risa cruel, aguda y fría. Hagrid lo miraba con tristeza. Yo mismo te saqué de la casa en ruinas, por orden de Dumbledore, y te llevé con esta gente. Una sarta de disparates, dijo tío Vernon. Harry dio un respingo. Casi había olvidado que los Dursley estaban ahí. Tío Vernon parecía haber recuperado su valor. Miraba con rabia a Hagrid y tenía los puños apretados. Ahora, escucha esto, chico, gruñó. Acepto que hay algo extraño en ti. Probablemente nada que no hubiera curado una buena paliza. Y todo eso sobre tus padres, bien, eran raros, no lo niego.
Y en mi opinión, el mundo está mejor sin ellos. Recibieron lo que buscaban al mezclarse con esos brujos. Es lo que yo esperaba. Siempre supe que iban a terminar mal. Pero en aquel momento Hagrid se levantó del sofá y sacó de su abrigo un paraguas rosado. Apuntándolo hacia tío Vernon, como con una espada, dijo: Se lo advierto, Dursley. Se lo advierto. Una palabra más y